Estar en espacios como este es abonar a la importancia de los desafíos de identificar, contener y desarticular las violencias que nos aquejan día tras día. Si les preguntara a alguno de ustedes información sobre algún evento relacionado con violencias en donde estuvieron presentes o alguien cercano a ustedes estuvieron presentes, o simplemente el contacto que se tiene a través de los medios de comunicación con las violencias, pues seguramente pues no habría ninguno ni ninguna de los que estamos aquí que no podría hacer referencia a algún caso. El Índice de Paz de México 2018 nos muestra ejemplos, y de hecho lo tenemos en el día a día de la contabilidad, sobre el incremento de homicidios, sobre esto sumado al incremento al uso de armas, sobre tasas de delito que suben y suben y que parecen no tener fin. Estas violencias afectan la vida y el comportamiento de quienes habitamos en este país, pero particularmente la influencia de esta cultura de violencia incide en las niñas, los niños y los adolescentes. Ellos mismos refieren en diferentes encuestas que alrededor de 7 de cada 10 niños y niñas en nuestro país ya ha sufrido desde muy pequeña edad algún evento de violencia. El incremento, no tanto en número, yo siempre he discutido mucho que no tenemos parámetros para ver qué tanto o no más se hace bullying que con el Periquillo Sarmiento. Si lo han leído, pues ahí está, ¿no? O cómo se han modificado los modos de hacer acoso entre pares. Preocupa también ahí la mirada que de los adultos tenemos a esas violencias, porque centramos, por ejemplo, la violencia en las escuelas, básicamente la violencia entre pares, para decir, son ellos y no es el mundo adulto. También cuando tenemos alrededor de las escuelas venta de drogas, cuando tenemos en la misma escuela también violencias entre adultos o violencias entre adultos y niños, y creo que por eso ahí tendríamos que igual que tener otro tipo de mirada. La mayoría de los niños y las niñas y de los adolescentes son víctimas de violencia emocional desde muy temprana edad. Esto brevemente, no para abonar más en algo que creo que todos sabemos, y es que tenemos enfrente un gran reto en términos a qué tenemos que hacer para exactamente que esta cultura de violencia se convierta en una cultura de paz. Una cultura de violencia que ni nosotros mismos asumimos que tenemos y que promovemos. Lo promovemos desde siendo padres y madres y educadores y no teniendo herramientas para una crianza amorosa, con ternura, con formas diferentes al castigo corporal, por ejemplo, ¿no? Naturalmente en un fenómeno que tiene como la violencia misma muchísimas aristas. No es decisión. Cuando nosotros vemos muchas a nuestras madres en el ámbito urbano, teniendo que ir y desplazarse 3 horas para ir al trabajo, con precariedad, cuando no vemos apoyos, exactamente ya lo decías tú, Alfonso, del Estado, para concretizar el que tengan espacios para hacer una responsabilidad colectiva, y es cómo cuidamos, ¿no? Y entonces estás ausente, y entonces si no vemos que ahí hay una serie de cosas que tenemos que trabajar, que nos permiten entender las violencias, pero también entonces nos permiten entender cómo podemos construir de otra manera a través de la cultura de paz. Y concuerdo completamente contigo, esto es una apuesta de construcción ciudadana. Entonces, tocan muchísimos ámbitos, y ante la pregunta ¿qué es la cultura de paz?, la primera respuesta es lo contrario a la cultura de violencia. A la cultura de violencia que tenemos normalizada,
porque tenemos normalizado el estilo de educación en lo privado, entre comillas, ¿no? Y tenemos normalizado de tanto la cultura en medios, en cómo nos tratamos, ahora sí que en cómo nos llevamos de la violencia. Entonces, todo eso toca a los retos exactamente para lo contrario. Ejemplo claro de los últimos días. Cada vez vemos más, por ejemplo, estos procesos de linchamiento, ¿no? Cada vez vemos más en las colonias letreros de si bien te estoy vigilando y si vienes aquí te vamos a matar, ¿no? Y lo ponemos y hasta cooperamos, mano. Dependiendo de dónde venimos, clase media, de qué lugar, vemos qué hacemos, cerramos la calle, ¿no? Criminalizamos y vemos, y además la diferencia, como yo digo, es no hay mayor diferencia a lo que pasa en un pueblo en Xochimilco que a lo que pasa en esas lógicas en una colonia del alto ingreso en la Miguel Hidalgo. No hay diferencia en la cultura. No hay diferencia en la cultura, naturalmente, si en los mecanismos. ¿Por qué? Porque por un lado, pues en esas, pues ni los vecinos se hablan y entonces, pues aunque pongan el letrero que cooperaron, pues no va a pasar nada. Acá sí, tocas la campana y hay comunidad. Y entonces creas y recreas de manera colectiva esta cultura de violencia, pero está igual en los dos lados. Y está igual de preocupante en los dos lados. Por lo tanto, el reto es, en los dos lados, caminar hacia esa otra lógica que es la cultura de paz. Y no es fácil. Porque si nosotros ahorita discutiéramos aquí si los seres humanos somos violentos por naturaleza, lo que pasaría es que tendríamos un gran debate. Entonces, en esa lógica tenemos que avanzar exactamente en estos procesos, que lo que tienen que aventurarse es uno, a plantearse que no es fácil, que las violencias y que estas lógicas de cultura de violencia tienen muchísimos elementos que rebasan hasta nuestra propia buena voluntad. O sea, no nada más se puede con la creatividad que tenemos muchos y hemos tenido y las apuestas para poder voltear la lógica de cómo nos miramos y cómo no. Yo ahí soy muy en desacuerdo en que la cultura de paz y vernos en esa lógica sea la ausencia de conflicto. No, es cómo manejamos el conflicto, porque el conflicto siempre va a estar ahí. Entonces, ¿cómo nos manejamos de otra manera? Con mediación, con concertación, con otras lógicas entre relaciones. Que van desde, por ejemplo, cuando tú usas esta parte de cultura de paz y lo concibes así, también en las lógicas de cómo articulas la manera de ver la cultura y reconstruirte desde eso, te vas enfrentando igual a que, pues si yo digo, y lo es, y está probado, que los chavos, si les damos los elementos, si estamos ahí, si tenemos estrategias pertinentes, lo van a hacer. Tenemos la otra lógica de una sociedad que te va a decir, si se juntan es malo, entonces que no se junten, ¿no? O que están haciendo pintarrajeando la pared, ¿no? Cuando son expresiones de creatividad, cuando son cosas que exactamente permiten avanzar en el otro camino. Por lo tanto, y con eso cierro, yo creo que los retos son mayúsculos. Los retos son básicamente culturales en dos niveles, en lo metodológico y en el camino, pero también en lo que tiene que ver en cómo pensamos y cómo nos vemos. Y por eso lo que tenemos que seguir haciendo es viendo que los esfuerzos tienen que empezar desde el día en que nacemos. Y eso finalmente nos llevará quizá a mejores caminos, mayor congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos, y menos visiones que nos están moviendo exactamente al lado contrario. ¿Cuáles son nuestras visiones? A mayor violencia, mayor represión. A mayor violencia, una visión que es cultura de violencia, no cultura de paz. Y creo que en esa lógica, en esta lógica de apuesta de construcción ciudadana, podemos avanzar de muchísima mejor manera en este tipo de alianzas. Gobierno, Congreso, organizaciones, gente común y corriente,
y con esa lógica avanzaremos, creo yo, a un reto que es muy, muy grande, no nada más por las cifras que tenemos enfrente, sino también porque estas cifras nos están reflejando una pérdida en términos de la democracia y el bien vivir de todas, todos y todas. Muchísimas gracias.